Bienvenidos, qué gusto saludarles una vez más, encontrarnos en este espacio que pues es un espacio nuestro para platicar de tantas cosas, reflexionar un poco y mezclar la música y los acontecimientos que nos han llevado a estar juntos por muchos años, ya próximamente 35 años al aire. Pero bueno, esa es otra historia. Hoy estamos de escucha a escucha. Hay muchos planteamientos cuando sufrimos la pérdida de una persona que queríamos tanto o que es tan allegada a nosotros. Se sufre muchísimo. Alguna persona, un buen consejero me dijo una vez, si vas a visitar a alguien en el hospital o en algún lugar que haya tenido una pérdida muy cercana, jamás le digas yo sé lo que sientes, a menos que tú hayas pasado por lo mismo. Y aún así, son diferentes arenas y situaciones las de cada quien durante la vida. Hoy voy a platicarte de un acontecimiento que a mí me ha ayudado mucho y que creo que a muchas personas les podría ayudar también. La carretera sana. Hoy platicaremos de esto y mucho más de Escucha a Escucha. Bienvenidos. Time, weather, Cada quien toma las circunstancias de una pérdida de manera diferente y no podemos igualar una a otra. A mí personalmente me ha tocado despedir personas en un hospital hasta el último aliento, de edades avanzadas e incluso en ocasión me tocó despedir a una recién nacida. Tuvimos que entrar a hacer una pequeña oración y decirle adiós de este planeta. Pero ¿qué le dices a la persona que está perdiendo en ese momento a su hija, a su padre, a su hermano? Es inconsolable, es muy difícil. En algunas partes o etapas de mi vida me ha tocado recorrer carretera muchas veces y yo tengo esa teoría que te quiero compartir. Yo creo que la carretera sana. Quizá no va a recuperar la pérdida, obviamente, y el dolor va a permanecer, pero nos ayuda como un distractor ir viendo los paisajes, el cambio de horario, los lugares que se visitan y vamos dejando atrás las cosas. Y es una buena analogía. Vemos el retrovisor y vemos como que la vida que teníamos antes, incluyendo el dolor, va quedando atrás. Mi abuelo tenía una analogía fantástica sobre la carretera, las vías en las que circulamos todos, y lo comparaba con la vida. Siempre decía, en la carretera donde nos encontremos todos, vamos hacia el mismo lugar. Pero si ves a alguien que se detiene en el camino, detente a ayudarlo, porque tiene un problema. Y es lo mismo en la vida, ¿no? Si vamos en esta etapa de la vida juntos hacia un lugar o hacia una meta, y alguien se detiene en el camino, lo mejor es detenernos un poco y preguntarle qué le pasa. Bueno, esa es mi manera de pensar. Pero el día de hoy te voy a platicar de un acontecimiento que ocurrió en los 90. El 10 de agosto de 1997, un accidente automovilístico arrebataría la vida de una pequeña, Selena Taylor. Esta niña crea un gran dolor en su padre. Su padre, el gran baterista de rock progresivo de la banda Rush, Neil Peart. Este hombre sucumbe ante la tragedia. Prácticamente veía que su vida estaba perdida, no sabía qué hacer, no sabría cómo iba a sobrevivir. ¿Y qué creen que pasa después? Solamente unos meses más adelante, víctima del cáncer, un año después, muere su esposa, su pareja de más de 20 años al lado de él. Imagínense ustedes el dolor. Perder primeramente a su hija a una corta edad y tan solo meses después perder a su esposa. ¿Qué pensarías tú? ¿Qué harías tú? Bueno, pues este hombre hace lo que siempre se me ha ocurrido a mí en muchas ocasiones cuando hay problemas en la vida. Tomar ruta, alejarnos, salir, incluso salir sin rumbo, buscando dirección, porque sabemos de dónde venimos para poder saber a dónde vamos. Si sabemos que venimos de una gran pérdida o un gran problema, eso nos llevará muy lejos de donde se encuentra el epicentro de la situación. Neil Peart hizo esto. Primeramente, va con sus amigos que se encontraban en la oficina. Sus amigos de la banda Rush, sí, Geddy Lee y Alex Lifeson. Les toca en la puerta, se asoma. Ya había pasado el velatorio, ya había pasado el tiempo del duelo. Estábamos hablando de semanas después de que esto había ocurrido, de la muerte de su esposa, y lo sorprende en su oficina y les dice, señores, vengo a renunciarles a todo. No quiero saber nada de la banda, no quiero saber nada de la música, no quiero saber nada de mí. Y entonces ellos asombrados le dicen, ¿qué vas a hacer? Y dijo, simplemente voy a tomar ruta. Y es lo que hizo. Tomó su motocicleta y empezó a navegar. Empezó a irse por los llanos, por las praderas, por las ciudades. Dicen que la ruta que tomó primeramente desde Canadá, que es de donde es originario, cruzó todo Estados Unidos en diferentes tiempos, en diferentes lugares, en diferentes ciudades. Y luego se pasó todavía
a la República Mexicana y recorrió gran parte de nuestro país en su motocicleta. Fueron miles y miles y miles de millas, cada una con un recuerdo, cada una con una lágrima quizá, cada una con el dolor de lo que había pasado. Pero al final de este recorrido que hace, muy interesante, que por cierto existe un libro biográfico de Neil Peart con todo lo que aconteció en este trayecto llamado Ghost Rider, sí, el camino a la sanación. Y él se refería físicamente al camino de la carretera que estaba tomando. Yo no me imagino a Neil Peart en su motocicleta pasando al lado de personas que quizá estaban escuchando su música, pero no sabían el duelo que él tenía. Él se sentía ajeno al universo, ajeno a la población, porque iba cargando un dolor a millones de millas de distancia de su casa. Al final del día, ¿sanó? No. Regresa de este trayecto, empieza a hacer un libro biográfico que, como te digo, se llama Ghost Rider, el camino a la sanación o el camino a sanar, y ahí narra toda esta aventura y cómo cada milla, cada noche, cada hotel, cada pequeño pueblo, cada desayuno le iba marcando un pequeño nivel de sanación para tratar de sobrevivir a lo que le había pasado. Bueno, pues parecería que la vida no le iba a volver a sonreír, pero lo volvió a hacer. Y es donde te invito a pensar que después de la carretera, por más difícil que se ponga la ruta, se vuelve a abrir el camino. Y lo que pasa es que tiempo después conocería a una fotógrafa y se volvería a casar. Sería su pareja en ese momento. Y luego volvería a tener otra hija, ya a la edad más adulta de Neil Peart. Y esta niña empieza a crecer, y hay otra anécdota muy interesante, porque Neil Peart en ese momento le dice a la banda: estoy listo para regresar, he sanado. Bueno, pues se los encuentra en el mismo lugar donde los había dejado, retoman sus giras y se lanzan al proyecto de Rush, en donde empiezan a presentarse ante llenos absolutos y él con una vibra y una fortaleza increíble. Pero estaba enfermo de cáncer y años después dejaría este plano terrenal también. Él no sabía, él simplemente disfrutaba el momento y creía que la carretera de los problemas, la carretera del llanto había quedado atrás. Bueno, su hija empieza a crecer y de pronto en la escuela primaria donde ella estudiaba, le dicen: el día de hoy vamos a traer a los papás para que nos digan a qué se dedican. Y lo que hace esta niña es decirle a sus amigos: oigan, yo no sé qué hace mi papá. Lo único que sé es que está en una bandita de viejitos retirados que se llama Rush. Y él toca ahí la batería. Estaba hablando de una leyenda, su propia hija. Y Neil Peart, cuando escucha lo que su hija dice, muy conscientemente platica: tiene razón, las nuevas generaciones no tienen por qué conocerme. Los niños conocen más lo que pasa en YouTube o lo que pasa en las redes sociales que a uno de los más grandes bateristas de la historia. Y sí, fue este acontecimiento de que ¿en qué trabaja tu papá? Los niños ni siquiera voltearon a ver a Neil Peart. Era la narrativa de él muy aburrida. Yo toco la batería en una bandita que se llama Rush. Pero los papás no podrían creer que estaba una leyenda de la batería frente a ellos, platicándoles sus anécdotas a los niños. Bueno, finalmente, como todos sabemos, Neil Peart dejó este plano terrenal y dejó un hueco enorme en la batería. Es más, tan grande fue la pérdida que Rush nunca se volvió a levantar. No hay un proyecto hoy sobre la banda en que Geddy Lee o Alex Lifeson vayan a retomar el proyecto de Rush. Rush se quedó en la carretera. Y si tú recorres este libro biográfico de Ghost Rider y pasas por las ciudades que pasó Neil Peart, puedes pasar tú junto a él. Igual puedes voltear en los lugares que él describe y sentir de alguna manera lo que él platica cuando estaba tratando de sanar en la carretera. Bueno, a veces es importante tomar carretera. ¿Qué tan lejos? No lo sé. Yo he ido muy lejos. He ido en esa mítica Ruta 66, que un día platicaré de ese Healing Road o ese camino para sanar personal. Muchos kilómetros, muchas circunstancias hasta llegar a la ciudad de los vientos, Chicago. ¿Hasta dónde irías tú para tomar carretera, para olvidar algo? Pero lo que sí te digo es que se puede tomar mucha carretera. Podemos ir a muchas rutas del planeta, pero hay una que siempre quedará clara para regresar y es la ruta para regresar a casa. Si has llegado hasta esta parte del video, te agradezco muchísimo que estés con nosotros.
Si quieres escuchar o ver más contenido de lo que estamos platicando, suscríbete, danos like y síguenos. Si quieres más contenido de lo que tenemos, sigue lo que aparece en pantalla. Y por supuesto también sígueme en mis redes sociales para estar más cerca de Escucha Escucha.